Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Hoy, 30 de julio, se nos acaba el mes patrio, pero vamos de frente a los temas que siguen generando debate y polémica. Ya no la designación de los ministros de Estado, sino la filtración de una primera versión, de un borrador de lo que será el proyecto de ley de pedidos de facultades, donde se abordan y se están discutiendo o planteando en realidad diversos temas tributarios, temas laborales, temas que tienen que ver con seguridad ciudadana, temas que tienen que ver con la gestión de las cárceles, temas que tienen que ver con la reforma del Estado, temas muy importantes, hay que decirlo. Parece a todas luces un proyecto ambicioso cuando uno lee las diferentes materias, pero justamente es ambicioso, ¿por qué? Porque genera debate y genera controversia y nos preguntamos qué posibilidad hay de que este proyecto de facultades legislativas sea aprobado en la Cámara de Diputados, donde la bancada de gobierno, donde Fuerza Popular claramente no tiene mayoría, tiene 41 votos, más los votos de Renovación Popular suman creo 54 votos de los 130 que tiene el bloque de oposición, así que se va a tener que coordinar muchísimo con, evidentemente, las otras bancadas para que esto pueda pasar al Senado. No puede pasar al Senado si antes no lo ve la Cámara de Diputados en este nuevo Congreso bicameral. Dentro de este borrador, que se ha filtrado evidentemente y hemos podido conocer, se planteaba la reducción de los feriados. Hay que recordar, este Congreso que se fue, se le pasó la mano en la creación de feriados, eso es clarísimo. Pero hoy la presidenta Keiko Fujimori ha salido a decir que no se va a reducir ni aumentar un feriado más. Escuchemos. Ayer, 29, siendo feriado, quisimos ya tener una primera reunión de Consejo de Ministros. Sé que han habido algunas especulaciones, quiero aprovechar este momento también para señalar lo que dije hace 10 días atrás. No va a haber recorte de los feriados ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral, como lo he señalado en el mensaje a la Nación. A ver, entiendo que es un borrador, entiendo que esto está en discusión, incluso más temprano escuchaba al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, que está con nosotros, nos va a acompañar en instantes, decir que todavía el día domingo que va a haber Consejo de Ministros es que se aprobaría la versión final del proyecto de ley de pedido de facultades. Sin embargo, si bien esto todavía está en discusión, sí llama la atención que de inmediato ante la crítica la presidenta Keiko Fujimori decida retroceder y diga no se va a aumentar ni reducir ningún feriado cuando estaba planteado sobre la mesa. Y además es un tema que válidamente debería discutirse porque lo que hemos visto en los últimos años a partir de este Congreso de la República es de manera populista no solo proyectos de ley que generan gasto, sino también incrementarse el número de feriados en nuestro país. Somos uno de los países en el mundo con la mayor cantidad de feriados y eso tiene un impacto, pues evidentemente en la economía, en la productividad, que se debe discutir y se debe poner sobre la mesa. Entonces lo que nos preguntamos ya a partir de las declaraciones de la presidenta es si cuando empiecen las críticas sobre proyectos de ley o sobre medidas que pueden ser polémicas porque representan y significan cambios reales que se están planteando en este proyecto de facultades, se va a retroceder. Entonces, si se va a retroceder y se va a retroceder, ¿cómo se va a negociar luego todo esto en la Cámara de Diputados, donde tienen que convencer además a las otras representaciones? Por ejemplo, Juntos por el Perú, que tienen la línea más dura y van a tener la línea más dura, evidentemente, en estos 5 años. ¿Qué ha dicho el senador, Jaime Quito? Ha dicho lo siguiente. Este poder del Estado es para legislar. Quieren leyes de forma urgente, presenten las propuestas, no nos presenten generalidades, no nos presenten cuestiones. ¿No van a darles entonces? ¿No van a darles la facultad? Yo pido a los diputados y senadores, no renunciemos a ese pedido, no otorgamiento de facultades, porque esa es una función primordial de los legisladores que son los congresistas. Y van a lograr... Bueno, está, y no es el único Jaime Quito de Juntos por el Perú. Hemos escuchado voces bastante duras en Ahora Nación señalar lo mismo, que no están de acuerdo con otorgar las facultades legislativas. El senador también, diputado Ernesto Zunini de Juntos por el Perú, no lo descartó de plano, pero dijo lo siguiente.
Por razón tenemos que revisar detenidamente la solicitud de estas facultades y esperemos que no sea más bien parte de un juego político para arrinconar a la Cámara de Diputados. Pero por lo que lo estoy escuchando, ustedes no estarían completamente cerrados entonces en darle esa posibilidad. Por supuesto no, porque tenemos la obligación de revisar, ¿no? Y objetivamente evaluar. Hemos visto, hay algunos documentos que están por ahí compartiéndose, pero no son lo suficientemente detallados. El mensaje a la Nación ha sido también bastante escueto. Bueno, si bien es crítico Ernesto Zunini, hay que decirlo, y es lo que le corresponde, ellos son oposición, han marcado la línea del tipo de oposición que quieren ser, a diferencia de Jaime Quito, Ernesto Zunini dice, bueno, estoy en contra, pero habría que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde en realidad? Porque la cosa es que escuches, la cosa es que al menos leas, ¿no?, lo que te van a presentar y veas si efectivamente lo que te van a presentar contribuye al bienestar del país y no tener esta posición cerrada de no, todo lo que me presente el gobierno de Keiko Fujimori está mal porque yo soy oposición y yo soy antifujimorista y por eso voy a rechazar todo lo que me presenten. No, la cosa es escuchar, la cosa es leer, la cosa es que esto se debata porque efectivamente lo que se quiere es empezar a cambiar las cosas y mover el status quo en el que hemos estado en los últimos al menos 5 años, por no decir los últimos 10 años. Para conversar de este tema, y estamos con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor ministro. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. No, muchísimas gracias, y en principio para solamente reconfirmar las fechas que son importantes, porque entiendo que el gobierno y el gabinete está trabajando de manera acelerada, como habían anunciado en el pedido de facultades. Lo que se ha filtrado es una primera versión, pero este domingo se estaría aprobando ya el proyecto de ley de pedido de facultades que van a enviar al Congreso de la República. Sí, a ver, primero tuvimos un primer Consejo de Ministros, la presidenta Keiko Fujimori nos ha señalado que hay que trabajar inmediatamente, así que en esa línea nos convocó, hemos visto varios temas, uno de los temas es el que mencionas, en donde es un borrador y que les ha dado a todos los sectores para que puedan hacer las opiniones y comentarios para que pueda ser revisado este domingo y de tal manera, si es que está terminado y ya está nada sin dudas, digamos, se pueda presentar el pedido al Congreso y el Congreso ya ir a hacer las explicaciones y convencer a los congresistas para que puedan aprobar el pedido de facultades. Es decir, entiendo que el objetivo que tiene el gobierno y el gabinete es plantear este pedido de facultades a más tardar el día lunes o esta semana que viene. Así, efectivamente, esa es la intención, por eso estamos trabajando arduamente desde el mismo 29 y la idea es que podamos proponer en temas, primero, seguridad, que es un tema muy relevante y pedido a la población. Segundo, un tema de promoción de las inversiones y un tema de desburocratización del Estado, de simplificación administrativa, que permita acelerar la inversión tanto pública como privada, ¿no? Ahora, insisto, yo he leído el documento completo, al menos esta primera versión, hay puntos muy interesantes que sí apuntan a verdaderos cambios si es que les dan justamente las facultades, pero también anotan sobre un tema puntual, la reducción de feriados. La primera versión habla de la reducción de feriados, pero lo que hemos escuchado hoy a la presidenta Keiko Fujimori, es decir, no va a haber ni reducción ni aumento de feriados, retrocediendo ya sobre lo que al menos se está planteando y no dejando el espacio a la discusión. No, en realidad, como te decía, es un borrador que se ha filtrado, digamos, a la prensa y ahora lo que tenemos que es afinar la última versión que se estaría planteando y enviando al Congreso, ¿no? Ya, pero no es que vayan a retroceder ya de manera muy rápida ante los primeros cuestionamientos, los primeros periodicazos. No, la presidenta tiene la decisión firme de hacer cambios estructurales importantes en el país y esos cambios pasan porque tengamos mayor seguridad, porque combatamos la criminalidad de manera directa, que haya mayor promoción de inversión pública y privada y que tengamos un crecimiento del 5 o 6% que nos permita reducir la pobreza. Entonces, los cambios estructurales vamos a plantearlo de todas maneras para poder hacerlo, ¿no? Porque, a ver, el primer cuestionamiento que está surgiendo, para ya entrar a los detalles luego de los planteamientos, pero voy con los cuestionamientos que hacen desde la izquierda, sobre todo. Escuchábamos al congresista Jaime Quito, lo que dice es que este pedido de facultades, este proyecto de ley que plantea el gobierno,
lo que busca es quitarle derechos a los trabajadores peruanos. No, la presidenta Fujimori señaló en su discurso claramente que lo que se va a buscar es que se promueva la generación de empleo, y es más, lanzó una propuesta de promoción de empleo para las personas jóvenes que hoy día no están estudiando ni trabajando, que se va a implementar en las próximas semanas. Entonces, en realidad lo que hacemos es, hay un grupo de personas, cerca de 400.000, de repente un poco más, que salen todos los años y que necesitan una oportunidad laboral. Entonces la presidenta y los ministros lo que van a plantear es una posibilidad para que ellos puedan conseguir trabajo rápidamente, porque hay que mejorar la calidad del trabajo, hay que mejorar la productividad en el país, hay que hacer que el país se mueva y que el país crezca, ¿no? Entonces, y se lo preguntaban al ministro de Trabajo, Juan Sheput, más temprano, se está planteando una nueva versión de la ley Pulpín, una nueva versión de la ley para promover el empleo entre los jóvenes. No es una nueva versión de la ley Pulpín, lo que es una versión de ley en donde se promoverá el empleo juvenil a nivel nacional, ¿no? La preocupación, entiendo, de determinados sectores es que esta nueva ley para promover el empleo juvenil se centre en reducir determinados beneficios que existen bajo el régimen de la actividad privada regular, ¿no? No, ahí la presidenta lo dijo claramente en el discurso, no se va a reducir ningún derecho, CTS, ni gratificación, ni vacación, ni reducir ningún tipo de beneficios laborales. Como digo, lo dijo en su discurso ante todos los peruanos directamente, ¿no? Entonces, que la presidenta Fujimori ha sido muy firme en ese sentido, ¿no? Pero sí buscamos que haya empleo, porque la forma de hacer que las personas salgan de la pobreza es que tengan ingresos. Así es. Y la forma de tener ingresos es que puedan trabajar. Así es. Y un trabajo digno, un trabajo que les remunere bien y que de esa manera puedan salir de la pobreza. Y es lo que buscamos. Nuestra oferta o nuestra propuesta es reducir al 15% la pobreza al finalizar el gobierno, ¿no? Sin embargo, en esa misma lógica de buscar generar empleo con una legislación mucho más favorable, promotora, que es lo que entiendo están buscando, no se contradice con este otro anuncio que hizo la presidenta Fujimori en el mensaje 28 de julio de elevar la remuneración mínima vital de 1.130 a 1.300 soles. No, porque lo que estamos buscando es lo siguiente. Buscamos que las personas, la población, recupere su capacidad adquisitiva que ha ido perdiendo en los últimos años, y para las microempresas, que son las que más contratan personal en este país, también viene una propuesta al costado que señala, y se conversó con el ministro de Economía y Finanzas, en donde les darán un bono para que compensen ese incremento, ¿no? Entonces, esos detalles los está definiendo el ministro de Trabajo, ministro de Economía y Finanzas, así que... ¿Hay fecha para eso, para ese incremento de la remuneración? Lo están definiendo ellos directamente para que pueda publicarse su resolución, ¿no? Es un tema que ellos lo están haciendo y van a encontrar, creo yo, el mejor esquema, de tal manera que los pequeños y medianos empresarios que existen en el país no se sientan perjudicados, sino al contrario, que motive la formalización del empleo en el país, ¿no? Ahora, esas son medidas que no solamente se aplican en el Perú, existen en el mundo, y que hay que tomar las mejores experiencias para poder formalizar también la economía en el país, ¿no? Ahora, pero sí me queda claro que el gobierno de la presidenta Fujimori va a buscar un nuevo marco laboral para los jóvenes, buscando promover el empleo en este sector. Sí, vamos a buscar una forma en que ellos se inserten más rápido al mercado laboral en un empleo de calidad, ¿no? Y entiendo de lo que estaba leyendo en esta primera versión, que incluso van a dar beneficios tributarios a las empresas que contraten jóvenes. Por ejemplo, esa es una de las formas y de los caminos. Como te digo, son medidas que existen en el mundo y que en este momento se están analizando por todos los equipos de los ministerios correspondientes, ¿no? Entonces, yo creo que el domingo ya se lograrán los consensos dentro del gabinete y el equipo ministerial, y ya el primer ministro podrá presentar la fórmula final, ¿no? Y también de lo que he leído, digamos, porque hacen pedidos efectivamente amplios, pero dentro de estas amplitudes ponen temas trascendentes como el impuesto a la renta, ¿no? Hablan de, o se lo pregunto mejor, ¿va a haber una reforma tributaria? Sí, yo creo, y lo hemos anunciado en campaña, ojo, Omar, esto no es un pedido que sale ahorita de la galera, digamos, lo hemos anunciado en campaña, necesitamos una reforma tributaria
tributaria que ayude a poder tener mayor recaudación, que ayude a que las empresas puedan crecer, que no se queden empresas pequeñitas y que puedan seguir contratando más personas, que puedan seguir invirtiendo. Entonces, sí, hay todo un paquete. Van a reducir el impuesto a la renta de la micro y pequeña empresa, entiendo. Hay un paquete integral para eso, ¿no? Desde la pequeña, la micro, hasta las grandes empresas, ¿no? Pero, digamos, no me corresponde a mí decir ese esquema, le corresponde al ministro de Economía y Finanzas. Pero en términos generales, sí van por una reforma tributaria. Sí vamos por que exista una reforma que vuelva más competitiva nuestra economía y que promueva la inversión de tal manera que generemos más empleo y que tengamos mayor crecimiento. Y una última pregunta sobre el tema tributario, que sé que no es la expertise ni el campo, eso le corresponde al ministro de Economía del Mercuba, pero esa reforma, eventual reforma tributaria, podría alcanzar incluso a los trabajadores con mayores deducciones de algún tipo de gasto, es decir, para que el trabajador pague menos impuestos a la SUNAT. ¿Debería? A ver, la reforma tributaria va a comprender personas jurídicas y personas naturales, ¿no? Así que los detalles ya lo dirán tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Economía, ¿no? Pero vamos entonces a su sector, que claramente es sumamente importante en una coyuntura como el fenómeno del niño. Correcto. Y la prevención que se tiene que hacer. Dentro de esta primera versión, o la que vaya a salir el domingo, ¿qué se está planteando en concreto para la prevención del fenómeno del niño? ¿Qué necesita pasar por el Congreso de la República? A ver, para el fenómeno del niño no estamos esperando el tema del pedido de facultad, estamos actuando ya directamente. Tenemos identificado ya los puntos críticos en donde por años anteriores ha habido desborde de los ríos o ha habido un deslizamiento de tierra y ya estamos en este momento actuando para la limpieza de los cauces, para poner las mallas que van a proteger a la población y eso, digamos, no necesita que vaya al Congreso, sino que ya lo estamos tomando en acción rápidamente. Es más, estamos ya los ministros, por encargo de la presidenta Keiko Fujimori, de ir a las zonas críticas, a visitar a las regiones, a trabajar con la población directamente, con los colegios de ingenieros que hay en Piura, en Trujillo, en diferentes puntos del país, para poder solucionar estos problemas, ¿no? O sea, el primer escaño es limpieza de ríos y mallas para evitar deslizamientos, pero me imagino que no va a ser suficiente. No, eso es importante lo que acabas de decir. No estamos en una etapa de prevención, estamos más bien en una etapa de preparación. Ajá. ¿Por qué? Porque la prevención debió empezarse hace ya 4 meses atrás o 5 meses atrás. Hay que prepararnos para lo que va a venir a partir de noviembre, diciembre. ¿Qué significa prepararnos? Ampliar el cauce del río para que pase más agua, implica poner esas mallas para que no pasen las rocas, implica comprar motobombas, mangueras para poder sacar el agua en algunas zonas en donde se salga, implica tener alimentos, carpas, tener los equipos posicionados en las diferentes regiones desde Tumbes hasta Arequipa para poder reaccionar rápidamente. También implica cambiar algunos temas normativos para poder tener una atención inmediata, ¿no? Por ejemplo, hoy día el INDECI, para otorgar una donación, tiene que esperar que el gobierno local haga un empadronamiento y después de ese empadronamiento recién hacer el pedido. Entonces, todas esas cosas estamos en la etapa de prepararnos ante el fenómeno del niño que ya lo tenemos presente. Se va a necesitar, como incluso estuvo sobre la mesa, estuvo en la discusión, una autoridad especial para atender la prevención y sobre todo la respuesta y lo que venga después, no sé si la reconstrucción luego de que pase el niño. En este periodo lo que vamos a tener es a los diferentes ministros trabajando, ministro de Defensa, de Agricultura, de Vivienda, Salud, porque hay que hacer vacunación, por ejemplo, contra el dengue en el norte del país. Entonces, en esta etapa de preparación es los ministros trabajando, liderados por la presidenta Keiko Fujimori, en donde estaremos presentes en el campo. Después veremos la magnitud del niño y qué daños ocasiones para plantear una alternativa. Pero ahorita es un tema de preparación que tenemos que hacer. Ahora, porque entiendo que en este primer Consejo de Ministros, lo reportaba el Diario del Comercio en una nota, se planteó, hay 2 informes, se planteó la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua, una institución clave en todo el proceso justamente de prevención, y también una reestructuración de su cartera, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Esto es así? ¿Se está planteando reestructurar estas instituciones? Sí, necesitamos a nivel de todo el Ejecutivo instituciones más ágiles que respondan a las necesidades de la población, en donde hay un gran pedido de la presidenta Fujimori, que es que
los funcionarios estemos en el campo, en la cancha, con los agricultores, en el caso de la agricultura, atendiendo sus demandas. Entonces, para eso es necesario hacer unas reformas dentro del mismo ministerio que nos permitan volcar a los profesionales en el territorio atendiendo la demanda a los agricultores. ¿Qué va a implicar esa reforma, al menos del Midagri? Primero que estemos preparados para aumentar nuestra capacidad de reserva de agua. Por eso una de las grandes medidas que tenemos es que tenemos que duplicar la cantidad de reservas de agua que hay en el país, con represas, reservorios, micro reservorios, cochas, etcétera. Lo segundo, que el agricultor tenga asistencia técnica. 1 de cada 10 agricultores manifiesta tener asistencia técnica. Entonces necesitamos que los agricultores también estén preparados. Y lo tercero es que tengan crédito y financiamiento para hacer sus actividades, ¿no? Entonces, esas van a ser las 3 grandes líneas que tenemos para que el agricultor pueda mitigar sus riesgos y pueda producir y pueda ir al mercado a comercializar sus productos, ¿no? Y a nivel de la pequeña agricultura, que se ve muy afectada, bueno, también la industria agroexportadora también se ve afectada, pero ¿hay algún planteamiento para proteger, para beneficiar al pequeño agricultor digamos, en paralelo a los grandes exportadores? Sí, en realidad el gran pedido de la presidenta es actuar en la agricultura familiar, en los pequeños agricultores, ayudándolos a qué cosa, a que puedan mejorar su producción con mayor calidad, que puedan tener esa asistencia técnica que te mencioné que hoy no la tienen, que puedan tener financiamiento y sobre todo que tengan mercado. ¿Se van a dar que puedan subsidios? Vender. No hablamos de subsidio directo, pero sí hablamos de esos productos como servicios del Estado. Creemos que el Estado debe dar el servicio para que el agricultor se pueda desarrollar. De esa manera esperamos lograr que una gran cantidad de ellos puedan ir saliendo de la pobreza, se puedan insertando en mercados primero de Perú y después en mercados globales. Hay grandes productores, por ejemplo, de Cusco, que exportan palta de Huancavelica, Ayacucho, o quinoa de Puno. Entonces, esos modelos hay que replicarlo. Y para el comercio local, que tengan acceso a los mercados, como que tenemos el mercado de Lima, o el mercado de Arequipa, o el mercado de Piura, a otros giros. Ahora, dado que menciona que efectivamente está sobre la mesa la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dentro del pedido de facultades, en lo que significa reforma estructural y modernización del Estado, también se plantea la creación, reorganización, fusión, disolución incluso de entidades públicas del Poder Ejecutivo. Esto significa que están apuntando, a fusionar ministerios. No, lo que estamos apuntando es a que el Estado sea mucho más ágil de lo que, digamos, hoy día lo que hemos encontrado y lo que hemos recibido es un Estado grande, es un Estado que responde muy lento y muy tarde a las demandas de la población. Es lo que hemos encontrado. Y lo que estamos apuntando es a que el Estado responda rápido, que sea ágil en su respuesta. Y en esa línea, efectivamente, cada sector va a tener que analizar cómo hacemos esa atención rápida al agricultor. Por ejemplo, en agricultura hemos encontrado que hay 35 obras paralizadas por 140 millones de soles este año, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar la estructura de tal manera que no tengamos obras paralizadas. Nadie quiere una obra paralizada, todos quieren que la obra se finalice y que el servicio de agua, el servicio de carreteras o de acceso al mercado esté totalmente habilitado para que el productor pueda hacer uso de ese servicio, ¿no? El tema logístico es un tema importante en la agricultura. Los costos logísticos a veces reducen mucho el margen del agricultor. Sí, claro, pero mi punto era si eventualmente se podría ir a una reducción de ministerios. Lo decía el día de hoy Rafael López Aliaga, no reduzcan los ministerios, hay mucho vago, mucho amiguito ahí. ¿Es un punto que podría estar en la agenda cuando han hecho esta evaluación? No, eso no está en la agenda en este momento. Lo que sí hay es que el Estado se tiene que volver ágil y ahí se pueden juntar algunas unidades ejecutoras, algunos pliegos presupuestales para poder resolver el problema que es la demanda de la gente. La presidenta Fujimori nos dice, ustedes tienen que estar viajando por el país, ustedes tienen que estar atendiendo, escuchando a la población, atendiendo sus demandas y resolviendo en el campo, tal como ella lo va a hacer directamente en los momentos que ella corresponde. Ahora, insisto con esta idea, luego de leer la primera versión, creo que hay varios puntos muy ambiciosos, interesantes, que buscan cambios incluso de fondo en la estructura del Estado y en las legislaciones, pero ¿cómo van a convencer a la oposición si no tienen digamos, mayoría en la Cámara de Diputados?
Yo creo que los congresistas, en este caso los diputados, no se van a oponer, por ejemplo, a atacar frontalmente la criminalidad. La criminalidad es algo que nos está desangrando, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, yo no veo a un congresista que se esté oponiendo a eso, porque es una gran demanda de la población. Tampoco veo a un congresista que se esté oponiendo a la generación de empleo o a la promoción de la inversión. Entonces, creo que los ministros, en sus diferentes carteras, tenemos argumentos para poder exponerles a los congresistas y que ellos se convenzan del pedido de facultades que vamos a proponer, ¿no? Y cambiando un poco de tema, en realidad, ya que nos queda poco tiempo, lo ha dicho el propio canciller Carlos Spa, que muy probablemente le puedan dar el salvoconducto a Betsy Chávez para que vaya a México. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha puesto sobre la mesa. ¿Este domingo se vería en el Consejo de Ministros el caso de Betsy Chávez? No, el 29 no se ha visto eso y no tengo la agenda para que se haga eso, ¿no? Y además eso le corresponde al ministro de Relaciones Exteriores y a la presidenta. No. Porque entiendo que se iba a ver en Consejo de Ministros. No el domingo, el 29 no estuvo en Consejo de Ministros. ¿Podría estar el domingo? Y ahora no tengo conocimiento que esté en el Consejo de Ministros, no lo tengo. Pero digamos, es un punto que va a servir como moneda de cambio para restablecer relaciones con México. No creo, yo creo que con México tenemos una gran relación, no de ahora, sino de mucho tiempo. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores tiene, digamos, los argumentos necesarios para restablecer con México, con otros países, ¿no? Así que no estoy pensando que eso sea un tema. Lo ha dicho la propia presidenta mexicana, ¿no? Claudia Sheinbaum ha dicho que las conversaciones, ha confirmado las conversaciones con Keiko Fujimori, con la presidenta, y espera, ya dice, el salvoconducto de Betsy Chávez. Parece que lo pone como parte prioritaria para retomar justamente las relaciones bilaterales. En todo caso, es la opinión de la presidenta de México, ¿no? Yo lo que sé, y es donde he participado, en el Consejo no se ha discutido ese tema, y en el siguiente Consejo tampoco no veo la agenda en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo toma las críticas que también han venido ya con la conformación del gabinete de que determinados ministros no tienen o no tienen conocimiento sobre los sectores que han asumido? Se han enfocado sobre todo en el caso de Luis Dyer, que ha asumido la cartera de Salud, que ha recibido críticas del propio Colegio Médico del Perú. Bueno, todas las críticas son bienvenidas y al contrario nos sirve a nosotros para poder seguir mejorando en todos los aspectos que hagamos, ¿no? En este caso específico, yo lo que creo es que la gente reclama que el Estado pueda atender sus demandas, ¿no? Y todo el mundo dice el sector privado es eficiente y el sector público es ineficiente. Y cuando traemos a alguien del sector privado al sector público, dice, no quiero a esa persona. Entonces, ahí no tiene mucho sentido, digamos, esa crítica. Lo que queremos es buscar gestores que resuelvan problemas, que escuchen a la población y atiendan inmediatamente y con una solución al reclamo, ¿no? Pero no sería adecuado que el gestor que va a asumir, que puede tener mucha experiencia en la gestión, evidentemente tenga mínimos conocimientos sobre el sector que está asumiendo, y el sector salud es un sector sumamente complejo, ¿no? Es un sector complejo, pero si me das ese ejemplo, hoy día el sector salud tiene demoras de más de 3 o 6 meses para atender al paciente. Claramente es un caos. Y entonces los que han estado en algún momento, digamos, sin decir ningún nombre, eran médicos y no se ha resuelto el problema, ¿no? Entonces, no se trata, yo creo, de una profesión. Lo que se trata es que tengamos personas capaces que puedan saber tomar decisiones en beneficio de la gran población. Entonces, en ese sentido, el equipo que ha armado la presidenta con el premier, creo que va a poder atender esas demandas de la población inmediatamente, ¿no? Muchísimas gracias al ministro Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, y estaremos atentos a lo que se termine aprobando este domingo en el Consejo de Ministros, y que eventualmente se va a mandar al Congreso de la República para su discusión y aprobación. Vamos a una pausa, venimos para conversar con Iván Slokovic, director del diario Correo. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más.
En Plaza Vea, tu carrito de siempre se puede convertir en un carrazo. Estas fiestas patrias, por cada 30 soles de compra que incluye un producto auspiciador, participas por una de 3 camionetas BYD Zone Plus. Y pagando con tarjeta SIP, duplica sus opciones de ganar. Yo tengo caña en el ahorro y ahora puedo tener esta caña. Plaza Vea. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Cocina Bright de 29 piezas a 44 soles 90 y con tarjeta SIP a 41 soles 90. Tocador básico Bright a 39 soles 90. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Y estamos con Iván Slokovic, director del diario Correo, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Iván, ¿cómo estás? Encantado, como siempre. Iván, a ver, para hacer el análisis respectivo de lo que se va a presentar dentro de algunos días al Congreso de la República, ¿no? Y más allá del detalle, que es interesante discutirlo, hay varias áreas, además son 7 ejes que se va a plantear en este pedido de facultades. La respuesta política es lo interesante, porque desde la oposición más dura, que es la de Juntos por el Perú, parece que están de que no le van a dar facultades. ¿Cómo ves el escenario político para el nuevo gobierno? Bueno, muy complejo por la postura que está tomando la izquierda. Lo vimos en el día de la toma de mando de la presidenta, que sin escuchar ya se estaban parando y retirándose del hemiciclo, ¿no? O sea, ni siquiera escuchan, luego dicen, no me convence, faltó esto y me retiro. Pero no, ni siquiera han escuchado, se han retirado. Ahora también lo único que ha circulado es un borrador que entiendo que tiene aspectos que ni siquiera van a ser propuestos, como el de los feriados. Y también ya están oponiéndose. Hemos escuchado al congresista Quito, el senador Quito, diciendo que no van a dar las facultades, que ellos tienen derecho a fiscalizar. Sí, es verdad que el Congreso está para eso, pero también hay medidas que tienen que ser tomadas con urgencia para afrontar diversos problemas. Entonces yo creo que, sobre todo en diputados, creo que sí hay serios problemas, ¿no? Ahora, es una oposición, y hay que decirlo, no coincido totalmente con lo que dices y lo decía al principio. Efectivamente, no prefiero no escuchar nada y solo porque soy oposición, porque me considero antifujimorista, voy a rechazar y patear todo lo que me pongan sobre la mesa. Es una actitud infantil de parte de políticos en un momento como está el Perú en este momento. Infantil y sobre todo irresponsable. O sea, insistir en este momento, o sea, que su agenda sea cambio de constitución, libertad de Pedro Castillo, y hoy escuché a un senador, por madre de Dios también, de Pedro Caguana, considerando a la presidenta como ilegítima. Con Mario Bellini, más temprano. Entonces, si está a ese ritmo y están en el Congreso no para fiscalizar, no para representar, no para producir leyes, sino solo para pedir la libertad de Pedro Castillo, para pedir una constituyente, para pedir justicia por unos lamentables sucesos que ocurrieron en el gobierno de Dina Boluarte, que ni siquiera ocurrieron en el gobierno de algún Fujimori. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer desde el Congreso, como para que tengamos a un grupo. Y hay que ver también si es que Buen Gobierno, si es que Obra, si es que Ahora Nación se suben en esos pedidos. Y bueno, hemos visto algunos que se retiraron de Ahora Nación también, ¿no? Ahora, más que lo que ha sido la votación al Senado, donde vimos este voto disidente que terminó dándole el Senado a la bancada de gobierno y finalmente la Cámara de Diputados a la oposición, creo que el pedido de facultades va a poner sobre la mesa cómo se van a comportar tanto la oposición, las diferentes bancadas de oposición, como la capacidad política y muñeca que tenga el gabinete Galarreta. Es verdad, es verdad. Sobre todo, yo creo que Juntos por el Perú estamos viendo que tiene una posición intransigente, ¿no? Entonces, como te comenté, vamos a ver qué postura adopta Buen Gobierno, como ha hecho el ministro de Agricultura hace un rato. Nadie se va a oponer a que luchemos contra la criminalidad. Pero si la gente, si hay sectores de izquierda que no son Juntos por el Perú, se van a plegar a esos pedidos absurdos en este momento, ahí sí la cosa está hecha, ¿no? Oye, y además, hay que decirlo, ¿no? En otros gobiernos, recuerdo el de Pedro Pablo Kuczynski, que también, pese a la oposición que tenía de Fuerza Popular, decidieron otorgarle las facultades, porque es una tradición que el gobierno que entra, bueno, llegó el momento, estás en tu cancha, a ver qué planteas para cambiar al Perú. Sí, siempre ha sido así un inicio, pero incluso con los presidentes interinos, encargados o como queramos llamarlo, ha habido esta postura de las bancadas de oposición. Ahora
tenemos una oposición más radical que insiste con Castillo, con su constituyente. Yo creo que va a echar a perder muchas cosas, ¿no? Y el gobierno va a tener que hilar muy fino, sobre todo en diputados, como te dije, para poder sacar adelante cosas que son necesarias. Por ejemplo, el tema de inseguridad, el tema del niño, el tema de la reforma tributaria, cosas que no pueden postergarse. Ahora, y entrando un poco en el detalle, sí me preocupa algo, como le decía el ministro Vinelli, ¿no? En este pedido de facultades se están planteando no una, sino varias reformas, y bien importantes: reforma laboral, reforma tributaria, reforma del Estado, entre otras cosas. ¿Cómo van a sostener o pelear esto si a la primera crítica, como la de los feriados, la presidenta Fujimori decide retroceder? Sí, ahí también tiene que ver la muñeca del Ejecutivo y cómo va a plantear este pedido de facultades para convencer a estos sectores que también son duros, son muy duros. Y yo creo que Conjuntos por el Perú no tienen mucho que negociar, porque no son ya sea una postura intransigente. Y hay temas de fondo, o sea, como bien mencionas, la reforma del Estado, el tema de penales también. O sea, el tema del ingreso de las Fuerzas Armadas no es poca cosa. La presidenta dijo en su discurso, el del 28, las Fuerzas Armadas asumen el control temporalmente con apoyo de la policía. La ley dice al revés, la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas. Es un replanteo que no es poca cosa. ¿Qué pasa si un soldado dispara? ¿Qué pasa si un soldado se le va un tiro? Hay un fallecido, ¿quién asume esa responsabilidad? Ya sabemos la izquierda cómo actúa en estos casos, entonces no es poca cosa, ¿no? ¿Y cómo ves, digamos, ya porque hay que analizar todo esto en su conjunto, ¿no? Tanto el mensaje de la presidenta Fujimori el 28 con los anuncios que hacía, la conformación del gabinete, y ahora este pedido de facultades que ya nos digamos, muestra cuál va a ser o cuáles son los lineamientos que quiere seguir su gobierno. ¿Cómo ves la conformación del gabinete para llevar adelante todo esto? Bueno, en comparación con otros gabinetes que hemos tenido, sobre todo el de hace 5 años, es un gabinete bien puesto, ¿no? Salvo algunas excepciones. Yo no criticaría al ministro de Salud. Lo he puesto en mi columna. Sí, hoy. No lo conozco al señor Dyer, al ministro Dyer, pero sí creo que en salud, en el MINSA y en e-salud, que pertenece al sector trabajo, hace falta gestión. Más que un médico que sepa de vacunas, de operaciones, de tratamientos, lo que hace falta es que haya bisturís, que haya alcohol, que haya medicinas, que haya pastillas, que haya camillas, colchones. Iván, que haya citas. Es decir, que puedas llamar y agendar una cita de acá siquiera a 2 semanas y no a 3, 4 meses. Una operación de urgencia entre comillas, que te la hagan en 5 meses. Y terminas yéndote al frente, donde hay consultorios, a pagar con tu plata. Y que está lleno de corrupción, además hay que decirlo, con lo que ha sido estos últimos gobiernos. Igual es en salud, que ha sido manejado por el partido de Acuña durante el gobierno de Boluarte, durante el gobierno de Gerí. Lo hemos comentado acá, que estaba la familia política metida dando servicio de alimentación en un hospital de Chiclayo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no pensar que lo puede arreglar un buen gestor? Yo creo que en el caso de salud está bien. En el caso de defensa, tengo mis dudas por la presencia de Rafael Belaúnde Llosa. Creo que él sonaba para energía y minas, creo que hubiera estado mejor puesto en energía y minas. Es una designación extraña, que no se termina de explicar del todo cuál es el razonamiento político. Es un momento crucial también porque en fenómeno del niño, las Fuerzas Armadas cumplen un rol vital. Yo he cubierto niño y justo era la época de Nieto. Nieto era ministro de Defensa y yo me saco el sombrero. Puedo tener discrepancias con sus últimas posturas políticas, pero yo lo he visto trabajar a él en el aeropuerto de Piura, despachando él desde el helicóptero la carga con la ayuda. Las Fuerzas Armadas cumplen un rol vital y ahí hace falta una persona que conozca el sector. Es un sector con muchas compras, con mucho dinero, hay millones ahí. Miles de millones, ¿sabes? Ojalá que Rafael Belaúnde, que viene del sector inmobiliario, ha estado en Cofopri, pueda tener un rol muy importante, porque cualquier falla en ese sector cuesta vidas, ¿no? Ahora, una cartera, digamos, que creo que ha sido incuestionada, al menos no he escuchado casi ninguna crítica, es la del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí creo que hay un consenso absoluto, tirios y trianos, de que se ha puesto a un gran técnico en un momento que el país necesita retomar, o que esa cartera necesita retomar el peso que tenía y que perdió en los últimos 10 años. Se perdió por el Congreso, por decisiones políticas. También por la participación del TC, que creó una ventana ahí que permitió muchas leyes con carga fiscal. Pero yo creo que el Ministerio de Economía con el Mercuba
quien ha sido durante años, ha sido un técnico de mucho peso, de mucho renombre, ha tenido un rol importante también en el BCR como director. Entonces yo creo que el MEF va a recuperar la prestancia que a veces es ingrata porque es el hombre duro, es el hombre que tiene que poner coto a los arrebatos políticos de los políticos. Tiene que saber decir no. A querer cumplir ofertas incluso de campaña, ¿no? En salvaguarda de la caja fiscal, de la disciplina, ¿no? Y ojo el mensaje que está dando, porque Elmer Cubo, el ministro de Economía, ha designado como jefe de asesores a Luis Arias Minaya. Que también era crítico, ¿no? Claro, que ha sido jefe de SUNAT. Es decir, lo que nos está diciendo ahí con esa designación Elmer Cubo es: yo voy a cuidar la plata de los peruanos a toda costa. Así es. Que siempre es el hombre de Hacienda, ¿no? Exacto. El ingrato, ¿no? El cajero, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso. Se había perdido con los últimos ministros por esos arrebatos pues populistas, los waikis, darle plata a las regiones sin criterio, dar aumento, dar pensiones. Todos quisiéramos que haya, pero cuando no hay plata no puedes abrir así la caja. ¿Y cómo ves, digamos, a Luis Galarreta ya en su rol de presidente del Consejo de Ministros? Es un hombre de experiencia, es un hombre, bueno, de bastante confianza de Keiko Fujimori. Iván, te corto brevemente, tenemos información de último minuto, porque ya el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión en cuanto al caso, al habeas corpus del expresidente Ollanta Humala. Ahí está la resolución, bueno, en términos concretos de lo que estaba leyendo, es que anula la investigación y proceso en contra del expresidente Humala sobre el caso de aportes de campaña 2006-2011, por el cual fue condenado y está cumpliendo justamente prisión en este momento en Barbadillo. ¿Esto qué significa en términos concretos? Ya luego analizaremos en detalle la resolución del Tribunal Constitucional. Significa que el expresidente Humala debe salir libre, debe quedar en libertad. Todo su proceso se anula. Este caso es muy similar, hay que decirlo, al caso Cócteles, que justamente el caso donde era investigada la actual presidenta Keiko Fujimori, que el TC también anuló, justamente porque el TC zanjó el tema. Zanjó y dijo: oigan, antes del 2019, los aportes, no declarar aporte de campaña no constituían delito, no era lavado de activos. Podría ser una falta administrativa, pero no lavado de activos. Entonces entendemos, hay que leer la resolución, entendemos que el TC está fallando en el mismo sentido para el caso Humala Heredia, además. Iván, ¿qué te parece? Era previsible, ¿no? Sí, era previsible. Otro caso de esta época de oro, de la lucha contra la corrupción, que se desploma. Entiendo que por la resolución, con esta otra resolución sumada a la Keiko Fujimori, es un desprestigio más para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el TC es que acá ha habido una injusticia, no ha habido caso y se ha inventado. Un desprestigio para los fiscales, exacto, ¿no? Exacto, que ha pasado que han años, utilizado además la justicia. En el caso de Keiko Fujimori, ahora en el caso de Ollanta Humala. Bueno, Ollanta Humala tiene otros casos todavía pendientes. Caso Gasoducto. Que sí es corrupción ahí. Que sí es corrupción, ¿no? Eso ya era en funciones, ¿no? Esto era previo a su elección, ¿no? Entonces, otro golpe más a esos fiscales, a esa lucha contra la corrupción implacable que había. Es otra persona que ha sido encarcelada injustamente. Entiendo que también está su esposa en este proceso, que está en Brasil, ¿no? Que ya podrá regresar, entiendo yo, se le levantará la orden de captura. Entonces es otra más de los fiscales que echan por la borda una lucha contra la corrupción que debió ser implacable y dirigida específicamente a la gente que había metido. Y hay que decirlo, ¿no? Que pudieron hacerlo porque, digamos, el caso Lavallato tenía dos grandes ejes. El eje que ellos decidieron explotar mucho más, que era el eje de los aportes de campaña, cuando claramente no era delito en la época que se dieron estos aportes de campaña y no se declararon. Y estaba el eje de corrupción, donde se pudo justamente buscar muchísima más información y sentenciar a los culpables, pero uno se pregunta: ¿cuánta gente está en la cárcel por corrupción? ¿Cuántos empresarios corruptores están en la cárcel? ¿Y cuánta gente le han arruinado la vida también? En el caso de Cócteles eran no sé cuántas decenas de personas que iban a sentarse, que fueron investigadas, fueron confiscadas sus propiedades, incautadas. Temas familiares, gasto de abogados, el estrés de la posibilidad de que cualquier día te cae la policía encima y te mete preso por algo que no has hecho. Entonces yo creo que es un golpe más a estos ídolos de barro que hemos tenido en la Fiscalía. Quizá valga la pena recordar un poco este caso de aportes, como tú bien hacías la aclaración, no tiene que ver con corrupción, donde sí el expresidente Humala está investigado por el famoso caso Gasoducto, donde también estaba implicada Odebrecht, que sigue su curso. Creo que la fiscal Mori es la que está ahí encargada. Sí, pero es un caso que todavía está en pañales. Y está en pañales.
señales. Además, este es el caso por los aportes o supuestos aportes que recibió tanto el expresidente Humala como su esposa Nadine Heredia cuando eran candidatos a la presidencia de la República en el 2006. En el 2006 hablan de aportes de Hugo Chávez en ese momento, los famosos maletines que dice Martín Belaúnde que vio que se le entregaron, que venían de plata corrupta, es lo que dijeron de PDVSA, la petrolera venezolana, y los supuestos aportes del 2011 que habría otorgado Marcelo Odebrecht también a la campaña de Ollanta Humala. Sí, en un departamento en la avenida Reducto, me parece. Entonces, todo eso se ha desplomado. El TC ha dicho, no hubo caso, se anula todo. Lo mismo que pasó con el caso Cóctel. Entonces, ¿dónde están esos años de ese tiempo perdido, ese dinero perdido, esfuerzo? Y también, pongámonos en el lugar de las víctimas, ¿no? De las personas, la cárcel. La cárcel que se ha comido no solo el expresidente Humala, que no es la primera vez, estuvo con prisión preventiva. Claro, también. Estuvo ahora Keiko Fujimori también. El ahora diputado Pierre Figari también estuvo preso. Mucha gente, ¿no? Por nada. Bueno, incluso recuerdo que Domingo Pérez, si no me equivoco era Domingo Pérez, envió al propio Humberto Abanto, abogado en ese momento de Jaime Vigema. De los árbitros, ¿no? Por caso de los árbitros lo envió a prisión. Es decir, la persecución política que se implantó en esos años fue brutal. Si en este país funcionara hacer una demanda al Estado para poder ser resarcido por esto, creo que el Estado tendría que pagar mucho dinero por estos casos, ¿no? Pero en este caso, en este país eso casi no funciona, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces ya el Tribunal Constitucional ya se había anunciado que estaba evaluando este tema, que ya se había votado incluso este tema, faltaba que se haga público. El caso de Cerrón y el de ese se anunciaban ya hace semanas, ¿no? Que es una gran diferencia, que nos podrá explicar algún penalista, ¿no? En el caso Cerrón entiendo que el Poder Judicial ha todavía levantado y pedido más explicaciones al Tribunal Constitucional. En este caso, en el caso Humala Heredia, no sabemos si el Poder Judicial tenga que pedir o no más explicaciones, porque lo que anula ya es toda la investigación. En el caso de Cerrón, lo que anulaba era una medida de prisión preventiva, es lo que decía el TC. Así es. Entonces, habría que ver las... Pero estos dos casos, tanto el de Cerrón como el de Humala, ya semanas atrás circulaba ya en las redacciones que era inminente estos dos fallos. Ahora, ¿tú crees, y hablando un poco del plano político, crees que el expresidente Ollanta Humala busque volver a la política después de esto, un gobierno del expresidente? Yo no creo, recordemos que él postuló en el 2021. No le fue bien. No le fue muy mal. Después de su gobierno quiso lanzar su partido también, quiso lanzarlo a Milton Bogese, hizo una plancha incluso con Villarán, ¿recuerdas? Con Urresti, no le fue nada bien. Yo creo que pensará dedicar a su familia, ¿no? A recomponer, tiene a su esposa en Brasil, con su hijo menor. Tiene a sus hijas, entiendo, en Estados Unidos, él preso en Barbadillo, hay cosas ahí no creo que le quede mucho ánimo tampoco, y políticamente no creo que tampoco que tenga posibilidad de resurgir, ¿no? Bueno, imagino ya que con esto la ex primera dama Nadine Heredia volverá del Brasil con su hijo, y hablando justamente de digamos, salir y escapar del país, el caso Betsy Chávez, la presidenta, entiendo que es un tema que está en este momento en la agenda, no está en la agenda oficial, pero se está discutiendo darle el salvoconducto. La propia presidenta de México ha dicho, oye, ya, retomemos conversaciones, pero denle el salvoconducto a Betsy. ¿Crees que vaya a ser una moneda de cambio? Yo creo que sí, yo creo que es una moneda de cambio. Yo creo que la presidenta mexicana lo ha planteado así. El caso Castillo no, porque está en un penal, es otra situación, y no está en su embajada. En el caso de Betsy Chávez sí, yo creo que es la condición que ha puesto el gobierno de México. El gobierno transitorio de Gerí lo pateó, fueron a la OEA, vamos a plantear que se modifique la norma del asilo. Era una forma de alargarlo, ¿no? Sabían que se iban en poco tiempo. Pero el gobierno de Fujimori y de Keiko Fujimori tiene que afrontarlo sí o sí, ¿no? Y no sé cuál va a ser la decisión. Muchísimas gracias a Iván Slokovich, como siempre, director del diario Correo. Vamos a una pausa, venimos con mucho más para conversar con el senador, efectivamente, el senador Edgar Macha de Renovación Popular. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin.
¿De qué sirve un descuento cuando todo lo demás está igual? Con precios bajos todos los días, el ahorro lo ves en tu cuenta final, no solo en algunos productos. Papelito, manda. Pollo fresco con menudencia por kilo a 7 soles 50 y con tarjeta SIPA 6 soles 90. Arroz Extra Bells bolsa 17 soles 50. Encuentra eso y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Bueno, estamos con el senador Edgar Mancha, tercer vicepresidente además del Senado por Renovación Popular, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Y antes, senador, solo reiterar la información de último minuto que dábamos. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el caso del expresidente Ollanta Humala y lo que ha dispuesto en esta resolución es declarar fundada la demanda de habeas corpus acreditando la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal. En concreto, lo que están declarando es la libertad del expresidente Ollanta Humala, anulando todo su proceso, anulando todo su juicio. Ahí está. ¿Quiénes firman? A ver quiénes son. Domingo Jaro, 1, 2, 3, 4, 5. Domínguez Jaro, ¿no? Son 5 tribunos, 5 de 7. Ahí podemos entrar a todos los detalles. Pero, senador, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, don Omar, Mariluz, un gusto estar en su mesa. Siempre leo sus artículos interesantes sobre economía y eso creo que hay que refrescar siempre a la población. Claro que sí, ya hablaremos incluso de PB facultades. Hay muchos temas en materia económica, tributaria, interesantes que van a plantear, pero quería empezar con un tema del cual da vergüenza incluso que estemos hablando, tanto en la prensa como ustedes en el Parlamento, que es el caso de su colega en la Cámara de Diputados, el congresista, el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui, que permanece detenido en una comisaría de San Miguel luego de ser intervenido en flagrancia por agentes de la policía tras una denuncia por presunta agresión física a su expareja. Es decir, lo conversaba un poco antes de entrar al aire, no tiene ni una semana este diputado y es detenido por agresión, por violencia. Realmente una pena. Con lo cual también demuestra la calidad humana que tenemos en el país. Me parece también hay un problema esto de salud mental en la población, ¿no? O sea, podemos indignarnos, podemos obviamente rechazar esta actitud. A veces uno dice, ¿qué pasó en la cabeza de este diputado? O sea, acaba de juramentar y seguramente dirá, se me fue o no fue así o negará, pero lo cierto es que eso no lo blinda, ¿no es cierto?, el tema de la inmunidad parlamentaria. Es más bien para aquellas faltas que se pueda cometer en el ejercicio de sus funciones. Ahí claramente lo que según la noticia dice, ha agredido o habría agredido a su ex pareja, ¿no? Y lo cual realmente es censurable, totalmente. Hay un dicho que dice, la violencia se rechaza, venga de donde venga. Ahora, y no solo eso, porque uno diría, bueno, lo han detenido y que se hagan, como escuchaba a su colega de Juntos por el Perú más temprano, ¿no? Tratar de decir, bueno, no me quiero pronunciar mientras no tenga más información de juicio, más elementos de juicio. Pero cuando uno ve, digamos, la hoja de vida de este nuevo diputado de Juntos por el Perú, vemos que tiene sentencias, tiene ya 3 sentencias en situaciones también muy similares, por atropellar a alguien en estado de ebriedad, es decir, toda una joyita. Los partidos políticos no deberían tener mejores filtros para ver a quienes justamente ofrecen a la ciudadanía. Claro que sí, pero también ahí está la responsabilidad, por un lado, la prensa, que en la campaña electoral, sobre todo, pues desnudan a las personalidades que vienen postulando, y en ese aspecto creo que una muy buena labor cumple la prensa, ¿no? Y en eso la población debe evaluar. Pero lamentablemente eso que dice el jurado, dice el voto responsable de contrastar esa información, me parece que no somos meticulosos también, ¿no? Ahora, entiendo que esto va a seguir su curso desde el punto de vista penal, evidentemente el Ministerio Público, usted muy bien hacía la aclaración, esto no está amparado por ningún tipo de protección parlamentaria, es un delito fuera de cualquier delito de función. Flagrante. Pero, le pregunto, ¿debería ser visto este caso en la Comisión de Ética? Porque vayan verdades, mancha la reputación de todo un parlamento que acaba de instalarse. Sí, muy lamentable, muy penoso. Obviamente tiene que ser tocado eso en la Comisión de Ética, aunque recién se va a conformar, pero eso no es óbice para que
imagino mínimamente le correspondería una sanción de 4 meses de suspensión, si no fuera acaso el tema de la destitución eventualmente, ¿no? Bueno, eso ya pasa por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Senador, le pido unos instantes, hacemos una rápida pausa y venimos para conversar de otros temas como el pedido de facultades, que es lo más urgente en este momento. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. TSL de 65 pulgadas a 1.399 soles y con tarjeta SIP a 1.299 soles. Lavadora Indurama de 18 kilos a 899 soles. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Moto deportiva Baby Kingdom a 149 soles. Auto Jeep Baby Kingdom a 259 soles y con tarjeta SIP a 239 soles. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Estamos con el senador Edgar Mancha, tercer vicepresidente del Senado por Renovación Popular, y le hablábamos de este caso vergonzoso realmente del colega de Juntos por el Perú, pero pasemos a otro tema urgente, que es el pedido de facultades. El día domingo lo anunciaba el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, van a aprobar, esperan aprobar este proyecto legislativo de pedido de facultades. Renovación Popular, ¿lo va a apoyar? ¿Va a darle los votos para que al menos trate de pasar esto en el Senado? Otorgar facultades no significa dar cheque en blanco. Además de ello, según la Constitución, en el artículo 43 tenemos el equilibrio de poderes y cada uno de los poderes son autónomos, pero obviamente no significa que se diga ¿no? cuáles son. Esas facultades son específicas, puntuales y de acuerdo a un periodo, que no pase los 90 o 120 días que en este caso está solicitando. Entiendo yo entre los múltiples aspectos, básicamente concentrado uno en el tema de lo que es el fenómeno del niño, en la contención, ¿no es cierto?, en la mitigación. 2, el tema de la reactivación económica, que eso obviamente también es un problema latente en el país, que tranquilamente muchos expertos en economía dicen que podemos estar creciendo al ritmo del 4, 5, 6%, que eso podría ser sostenible. Lamentablemente estamos producto de la inestabilidad política, inestabilidad social, apenas 3.5%, como usted muy bien entiende esos temas. Entonces, esa es otra prioridad. Y el otro tema es el tema de la inseguridad. Entonces, se necesita trabajar articuladamente. Entonces, en esos temas, bienvenido, o sea, hay que darles el apoyo necesario, que eso no significa, reitero nuevamente, un cheque en blanco, no significa decir, porque estas facultades deben ser limitadas, ya lo dijimos, en un tiempo determinado, pero eso no significa que el Senado o la Cámara de Diputados renunciemos a nuestra función, ¿cuál es? La de control, es decir, luego, ¿qué acciones usted ha realizado? Control concurrente y control al final de esos 120 días. Bueno, y además se ha dado, digamos, no es algo nuevo, no es un capricho del gobierno que entra. Normalmente cada gobierno que entra, incluso me decía Iván Slokovich hace un momento, incluso gobiernos cortos, interinos, han pedido facultades. Así y estas facultades han sido otorgadas entendiendo la necesidad de urgencia de un país que necesita medidas rápidas y concretas y efectivas. Me recuerda a aquel gran filósofo Montesquieu, y a muchos también les gusta cuando se expresa de esa forma. Aquel gran filósofo francés decía, cuando habla el espíritu de las leyes, dice: el hombre que tiene poder se inclina por abusar de ella. Entonces, ¿qué significa en este sentido? O sea, si se le está dando estas facultades, no van a ser eternas, pues no son temporales y son determinadas a qué temas. Usted va a reactivar la economía. Obviamente necesitamos que los motores de la economía no paren, al contrario, más bien empecemos a reactivar aquellos proyectos que están todavía en espera. El otro tema del fenómeno del niño.
se tiene que tomar acciones ya concretas desde ahora. Y no solo eso, don Omar, sino a nivel del sur del país, de donde yo vengo, de la región de Puno, se necesita, si en el norte es el fenómeno del Niño, en el sur del país es la sequía. ¿Qué acciones concretas se va a realizar? ¿No es cierto? Con indicadores claros, en qué tiempo, qué porcentaje, qué presupuesto. El gobierno de la presidenta Fujimori debería atender con especial interés a la región Puno. Totalmente. Y creo, modestia aparte, más bien desde este espacio exigir que la señora Keiko Fujimori, que no sé por qué razones se olvidó en el mensaje presidencial de citar, pues, por lo menos al sur andino, o mejor aún a mi región de Puno, que a pesar que en su campaña electoral ella había indicado de que iba a trabajar por la región, sobre todo en la carretera de Juliaca, de Desaguadero a Puno, de Juliaca a Cusco, de Juliaca a Arequipa, que en realidad pues esas carreteras han colapsado y se necesita de doble vía, ¿no? Entonces, y los otros temas también, por los servicios básicos, que todavía en pleno siglo XXI es muy latente, el tema del agua, el saneamiento rural, infraestructura vial, el tema del sector agropecuario. Y lo otro también, yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo, el tema de la justicia, que también la región de Puno exige, ¿no? Y todas las familias que todavía está ahí totalmente eso pendiente, es una herida abierta. Muchísimas gracias al senador Edgar Mancha, tercer vicepresidente del Senado por Renovación Popular. Vamos a una pausa y venimos con lo último del programa. Haz crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Colchón Paraíso de 2 plazas Pocket Max Black a 629 soles. Colchón Paraíso Edén de 2 plazas a 389 soles y con tarjeta SIP a 369 soles. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Nos tenemos que despedir, pero ustedes se quedan con Diana Seminario en Al Final del Día. Nos reencontramos mañana, 9 de la noche, porque el país exige cuentas claras. Buenas noches.